Hola a todos, bienvenidos a Programación 1, Clase 1, Parte 2. Diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Dicha representación gráfica se lleva a cabo cuando varios símbolos que indican diferentes procesos en la computadora se relacionan entre sí mediante líneas que indican el orden en que se deben ejecutar las instrucciones para obtener los resultados deseados. Los símbolos utilizados han sido reglamentados por el Instituto Nacional de Normalización estadounidense, ANSI, American National Standards Institute. Características de los diagramas de flujo. Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin. No se especifica la declaración de variables. Se deben usar solamente líneas de flujo horizontales y o verticales. Se debe evitar el cruce de líneas utilizando los conectores. Se deben usar conectores solo cuando es necesario. No deben quedar líneas de flujo sin conectar. Se deben trazar los símbolos de manera que se puedan leer de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Se debe evitar la terminología de un lenguaje de programación o máquina. Los comentarios se deben utilizar ya sea al margen o mediante el símbolo gráfico comentarios para que estos sean entendibles por cualquier persona que lo consulte. Si el diagrama abarca más de una hoja, es conveniente enumerarlo e identificar de dónde viene y a dónde se dirige. Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de una línea de flujo de salida. Lenguajes de programación. Los dispositivos para los cuales escribimos nuestros programas, como por ejemplo una computadora o un teléfono móvil, solo entienden un lenguaje propio, conocido como lenguaje máquina. A los programadores nos resulta algo complejo desarrollar nuestros trabajos en dicho lenguaje, por lo que necesitamos de alguna herramienta que nos permita plasmar nuestras ideas para luego entregarlas al dispositivo y que ejecute nuestras órdenes en la manera en que nosotros queremos que sean ejecutadas. Para ello existen los lenguajes de programación. Los hay de sintaxis algo compleja y difícil de aprender, pero muy eficientes respecto del uso de recursos, lenguajes de bajo nivel. Y los hay muy sencillos de entender e implementar, pero en ocasiones no lo suficientemente rápidos, lenguajes de alto nivel. Todos los lenguajes fueron diseñados para un propósito específico, y nosotros como programadores tenemos que tener presente el objetivo de nuestro desarrollo, entender bien el problema y determinar qué lenguaje en base a sus características es mejor para nuestra solución. Existen muchos lenguajes de programación que nos permiten desarrollar, por medio de un código, protocolo, sentencias algorítmicas que luego son traducidas a lenguaje máquina. Estos cumplen la función de intermediarios entre el desarrollador y el hardware. Teniendo en cuenta esta diversidad, veremos que hay dos grupos generales. Por un lado, se encuentran los lenguajes más próximos a la arquitectura del hardware, denominados lenguajes de bajo nivel, son más rígidos y complicados de aprender. Por otro lado, están aquellos más cercanos a los programadores y usuarios, denominados lenguajes de alto nivel. Son más comprensibles para el lenguaje humano. En distintos escritos se consideran lenguajes de bajo nivel a algunos como Fortran, Assembler y C. Como lenguajes de alto nivel podemos mencionar Visual Basic, C++ y Python. Si bien podemos encontrar categorizaciones más finas al respecto que describan diferentes tipos de lenguajes, recordemos que en términos generales siempre se habla de lenguajes de alto nivel y de bajo nivel. Dentro de las diversas clasificaciones que usamos para los lenguajes de programación, no es esta, alto o bajo nivel, una de las que más nos interesa. Pero es importante saber, resumiendo, que hay un lenguaje cuya sintaxis es más parecida al lenguaje nativo de las máquinas, bajo nivel, y lenguajes cuya sintaxis es más parecida al lenguaje natural del ser humano, alto nivel.
Otro factor a tener en cuenta a la hora de clasificar a los lenguajes de programación es la forma en que son traducidos, desde el código que nosotros escribimos al lenguaje de máquina. Existen dos formas de hacer esta traducción. La primera es mediante un intérprete que vaya leyendo línea a línea nuestro programa y a medida que las lee, las traduce para la máquina. A estos lenguajes se los conoce como interpretados, como por ejemplo Python y PHP. La segunda opción es mediante un compilador, que es un programa encargado de leer todo nuestro código y traducirlo por completo al lenguaje máquina, dejando como resultado uno o más archivos ejecutables que son directamente ejecutados por el dispositivo, por ejemplo C, C++, Java. Lenguaje de C++. C++ es un lenguaje de programación diseñado en 1979 por Jan Stroustrup. La intención de su creador fue extender al lenguaje de programación C y añadir mecanismos que permiten la manipulación de objetos. En ese sentido, desde el punto de vista de los lenguajes orientados a objetos, C++ es un lenguaje híbrido. Posteriormente, se añadieron facilidades de programación genérica, que se sumaron a los paradigmas de programación estructurada y programación orientada a objetos. Por esto, se suele decir que el C++ es un lenguaje de programación multiparadigma. Actualmente, existe un estándar denominado ISO C++, al que se han adherido la mayoría de los fabricantes de compiladores más modernos. Existen también algunos intérpretes tales como root. El nombre C++ fue propuesto por Rick Massiti en el año 1983, cuando el lenguaje fue utilizado por primera vez fuera de un laboratorio científico. Antes se había usado el nombre C con clases. En C++, la expresión C++ significa incremento de C y se refiere a que C++ es una extensión de C. C es un lenguaje de propósito general que se puede utilizar para escribir cualquier tipo de programa, pero su éxito y popularidad está especialmente relacionado con el sistema operativo Unix, que fue desarrollado como lenguaje de programación de sistemas, es decir, un lenguaje de programación para escribir sistemas operativos y utilidades, programas del sistema. La especificación formal del lenguaje C es un documento escrito por Ritchie, titulado The C Reference Manual. En 1997, Ritchie y Brian Kernighan ampliaron ese documento y publicaron un libro referencia del lenguaje de C Programming Language, también conocido por el K+R. En la actualidad, el lenguaje C++ se ha vuelto muy popular y se utiliza mucho en las universidades. Además, es un lenguaje orientado a objetos. De igual forma, se puede utilizar como un lenguaje estructurado como su antecesor, el lenguaje C, y si se quiere trabajar con algoritmos y estructuras de datos. Conceptos básicos del lenguaje C++. Funciones. El lenguaje C++ está basado en el concepto de funciones en donde cada una tiene un nombre y una lista de argumentos. En general, se puede dar a una función el nombre que se quiera con excepción de main, que se reserva para la función que inicia la ejecución del programa. Una función es un proceso con entradas y salidas bien definidas. Su implementación práctica también debe ir encaminada en la realización de bloques bien definidos en cuanto al proceso que realicen y los insumos y consumos que requiera. Las funciones reciben datos a través de una lista y devuelve una determinada información de un tipo específico. A la lista de datos que la función recibe se le conoce con el nombre de lista de parámetros. Las funciones son una de las herramientas más útiles en la programación porque permiten encerrar código con un nombre e involucrarlo a través de él. Con esto, los programadores evitan repetir el código cada vez que sea necesario en un programa, además de que es posible ocultar código, de forma que el usuario de la función no tenga que conocer los detalles de cómo se hacen las cosas. Biblioteca estándar de C++.
En C++, la biblioteca estándar es una colección de clases y funciones escritas en el núcleo del lenguaje. La biblioteca estándar proporciona varios contenedores genéricos, funciones para utilizar y manipular esos contenedores, funciones objetos, cadenas y flujos genéricos, incluyendo entrada y salida interactiva y de archivos, y soporte para la mayoría de las características del lenguaje. Conceptos básicos de un programa en C++. Analicemos el siguiente código. Si ejecutamos el programa anterior, no presenta ningún error y nos mostrará el mensaje Hola Mundo. Estructura del código fuente. Todo el código fuente que escribamos irá siempre dentro de las llaves que tenemos en la función int main. Ahora vamos a analizar por encima el programa anterior. Línea 1. Include IOStream. Las líneas que empiezan por el carácter almohadilla o hash o numeral son leídas por lo que se conoce como el preprocesador. Estas son líneas especiales que se ponen antes del código del programa en sí. También se llaman cabeceras. En este caso, include IOStream encarga al procesador que se incluya una sección del código C++ estándar que permite realizar operaciones estándar de entrada y salida de datos. Las secciones que se incluyen mediante la almohadilla o hash o numeral se llaman también bibliotecas o librerías. Línea 2. Using namespace std. Esta línea declara namespace o espacio de nombres, en concreto el namespace std o estándar. Dentro de namespace std están declarados todos los elementos de la biblioteca estándar. Mediante esta línea podemos usar los elementos de la biblioteca estándar sin necesidad de tener que declararlos cada vez que se usan. Línea 3. Esta es una línea en blanco, no es imprescindible ponerla, pero ayuda a una mayor claridad en la comprensión del código para el programador. Veremos más adelante el tratamiento de líneas en blanco y espacios en la programación. Líneas 4 y 7, int main. Esta estructura es la función principal que contiene el código. Main significa principal. Lo que se escriba dentro de las llaves de esta función es el código fuente en sí, es decir, el programa que se ejecutará. Es posible que pueda haber instrucciones fuera de esta función, pero siempre tendrán que estar dirigidas desde esta función. Línea 5. Este es un comentario, no lo interpreta el compilador. Aquí escribiremos el código del programa. Dentro de las llaves de la función intMain escribiremos el código propiamente dicho, es decir, lo que queremos que se ejecute en el programa. En este caso, hemos puesto un comentario. La doble barra del principio de línea indica que este es un comentario introducido por el programador. Este no tiene ningún efecto en la programación. Se usan para introducir explicaciones u observaciones. Línea 6. Cout. Hola Mundo Endl. Esta línea es una sentencia C++. Una sentencia es una instrucción que produce algún efecto o cambia algo en el programa. Las sentencias se ejecutan en el mismo orden en que aparecen. A las sentencias también se les llama declaraciones. Esta sentencia tiene varias partes. En primer lugar, cout, que identifica el dispositivo de salida de caracteres estándar, por lo general la pantalla del ordenador. En segundo lugar, el operador de inserción, que indica que lo que sigue debe insertarse, mostrarse en pantalla. Por último, una frase entre comillas, hola mundo, que es el contenido insertado. Línea 7, return 0. Todas las funciones deben retornar un valor y la función main retornará el valor 0, si no hubo ningún error. Las funciones deberán retornar el valor especificado al declararlas. Int main significa que la función main devolverá un número entero. Estructura de un programa en C. Palabras reservadas en C++. Las palabras reservadas son identificadores predefinidos que tienen significados especiales y no pueden usarse como identificadores creados por el usuario en los programas. Las palabras reservadas en C++ pueden agruparse en tres grupos. Primer grupo, contiene las palabras de C y de C++
como evolución de C. Segundo grupo, contiene palabras que no provienen de C y que por lo tanto solo utiliza C++. Tercer grupo, las siguientes palabras reservadas se han añadido como alternativas para algunos operadores de C++ y hacen los programas más legibles y fáciles de escribir. Tipos de datos y sus formatos. Los datos en C++. El primer objetivo de un computador es el manejo de información a partir de datos. Estos datos pueden ser costos, calificaciones, temperaturas, presupuestos, datos personales, signos vitales, velocidad, entre otros. La siguiente tabla indica los tipos de datos simples de C++. Los tipos de datos que maneja C++ son enteros. Dentro de los enteros están los tipos short, int, long, los cuales varían en rango de acuerdo al compilador que se utilice, siendo long el rango mayor y short el de menor rango. Flotantes. Dentro de los flotantes, C++ tiene los tipos float, double y long double, donde al igual que los enteros varía el rango de cada uno de acuerdo al compilador que se utilice. De igual forma, el float es el de menor rango, siendo el long double el de rango mayor. Caracteres. Se utiliza el tipo char. Para representar una cadena de caracteres se utiliza comillas. Declaración de variables. Las variables son elementos clave en todo lenguaje de programación. Se deben declarar diciendo el tipo de dato, el nombre y, si es necesario, se inicializa un valor. El compilador separa un espacio en la memoria física del computador para manipular la variable declarada por el usuario. La sintaxis para la declaración de una variable es tipo, el nombre de un tipo de dato conocido por C++. Variable es un identificador, nombre válido en C++. Vemos un ejemplo de declaración de constante y variables. Expresiones lógicas. Las expresiones lógicas son todas aquellas expresiones que obtienen como resultado verdadero o falso. Estos operadores unen estas expresiones devolviendo también verdadero o falso. Por ejemplo, 18 es mayor que 6 y 20 es menor que 30. Devuelve verdadero ya que la primera expresión, 18 mayor que 6, es verdadera y la segunda, 20 menor que 30, también. El operador y devuelve verdadero cuando las dos expresiones son verdaderas. El operador o devuelve verdadero cuando cualquiera de las dos expresiones es verdadero. Finalmente, el operador no invierte la lógica de la expresión que le sigue. Si la expresión siguiente es verdadera, devuelve falso y viceversa. Por ejemplo, 18 es mayor que 15, devuelve falso. Tabla de verdad del operador lógico y AND. Tabla de verdad del operador lógico OR. Tabla de verdad del operador lógico NOT. Operadores aritméticos. Los operadores aritméticos se usan para realizar cálculos de aritmética de números reales y de aritmética de punteros. C++ dispone de lo siguiente.